Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Queridos amigos, gusto en saludarles en esta preciosa mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias para ver el tema El ladrón en la cruz. La cita se encuentra en San Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oremos, por favor. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos prestas un nuevo día para disfrutarlo. Acompáñanos, auxílianos. Algunos tenemos problemas de enfermedad, sánanos, por favor. Otros problemas económicos, suple nuestras necesidades conforme a tus grandes bondades. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era criminal experimentado. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al pie de la cruz ofendiendo al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido de su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrastrado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado al lado de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba a quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión, sacarle la lengua con burla y ridiculizar al Señor Jesús. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose a su compañero culpable, le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el letrero puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con groserías y burlas.
El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue elaborando la cadena de evidencia. En Jesús, mayugado, golpeado y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su voz, la esperanza se mezcló con la angustia, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan extraordinarias y maravillosas recibieron sus oídos del ladrón. En esa tarde de viernes, nosotros también, en esta linda mañana, al acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, si tenemos la fe que tuvo el ladrón en la cruz, también podemos recibir la misma respuesta. Nada más confiar en sus méritos tan especiales de nuestro Salvador y estaremos en el paraíso cuando muy pronto Él venga en gloria y majestad. Durante largas horas de agonía, las groserías y majaderías habían herido los oídos de Jesús. Con corazón anhelante había deseado escuchar alguna expresión de fe de parte de algunos. Había escuchado solo las tristes palabras. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos lo negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras colgaba moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino únicamente el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Los que estaban cerca oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono de voz del hombre arrepentido llamó su atención. Los soldados que al pie de la cruz estaban disputándose la ropa de Cristo, echando suerte sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y repartirla, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Es su derecho real salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue al paraíso ese día. Durmió en la tumba al ser bajado de la cruz. Ese mismo viernes por la tarde fue depositado en una tumba. Pasó su sábado descansando, durmiendo en el sepulcro, y el domingo, muy temprano, al aparecer María, la que le había ungido, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. El día de la crucifixión, el día de la aparente derrota y de tinieblas, formuló la promesa: hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los dirigentes judíos. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal entre los tres. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a las mujeres de Jerusalén. Como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas.
Como Salvador amante había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Esta mañana acerquémonos a nuestro querido Salvador para ser perdonados de nuestras faltas y pedirle que nos acompañe en el transcurso del día para ya no cometer errores, que nos cuide y nos proteja del mal. Oremos, por favor. Gracias, nuestro Dios, porque tenemos un Salvador compasivo, que nos comprende y nos auxilia en nuestras perplejidades. Cuídanos en este nuevo día. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores
o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto, con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer.
Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra, de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo: oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.